Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean todos bendecidos por Dios. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy les presento la cuarta parte ya de las meditaciones del Evangelio de San Marcos y los temas que vamos a tratar hoy son los enemigos de la palabra y Jesús dormido en la barca. Este par de temas los vas a encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Pues por el bendito nombre de Jesús, vamos a iniciar. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con, iba a decir Mateo, pero no, con Marcos. Estoy trabado con eso de Mateo, pero bueno. Vamos a ver el capítulo 4, dos partecitas muy importantes y que tienen mucho que ver con lo que pasó ayer y lo que estamos ahorita hablando. De Jesús, que es la parábola del sembrador. Voy a leerla, el capítulo 4, versículo 1. Bueno, una parábola, ¿qué es? Son como cuentitos, pero lo más sencillo de definirlo es una comparación. Algo que maneja la gente habitualmente, él lo compara, por ejemplo, con el reino de Dios, para que se le haga facilito de entender. En este caso, con un sembrador. Viven en poblados chiquititos, evidentemente pues hay mucha siembra. No son ciudades grandes ni mucho menos, entonces tienen esta experiencia de sembrar, particularmente el trigo. Sembraban trigo, cosas muy sencillas, nada complicado. Entonces Jesús va a aprovechar esa experiencia que tiene el pueblo para tomar ese ejemplo y enseñarles algo del cielo y también a nosotros. Vamos a esperarla para empezar a leer el sembrador, que es muy bonita y les digo, es una comparación, lo va a comparar Jesús. Bueno, dice así, capítulo 4, versículo 1. Y otra vez se puso a enseñar. Siempre Jesús está enseñando. Acuérdense que también nosotros vamos a imitar a Jesús. Entonces, somos llamados también a enseñar lo poquito que sepamos de Dios, ¿sí? Dice, y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a una barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Bueno, palabra de Dios. Entonces vamos a imaginarnos a Jesús. Está el mar, que en realidad es un lago. Es un lago grandote. A un lado está un montecito. Entonces la gente se subía al montecito y desde ahí veían el mar, que no era un mar, el lago. Y Jesús, al ver tanta gente, pues se sube otra vez a la barca. Marcos hace mucho énfasis en esto de la barca. Ya dijimos porque la barca representa a la iglesia. Entonces Jesús se sube a la iglesia, vamos a decir. Y desde ahí va a hablar Jesús. No cualquier iglesia, no cualquier barca. La barca de Pedro. Que acuérdense que Pedro hoy, ¿quién es? Es el Papa. Es nuestro Papa. Entonces Jesús se sube a la barca de Pedro y se alejan tantito de la orilla para que lo vea mejor la gente. Entonces se para Jesús, la gente se sienta y él empieza a hablar, a enseñar. Vamos a ver qué les va a enseñar. Escuchen. Voy a tener aquí, que es bien interesante esto. El primer mandamiento que da Dios al pueblo de Israel, muchas veces dice, pues amarás al Señor tu Dios. Pero no, antes de eso, Dios dice, escucha Israel. Luego el primer mandamiento es, escucha. Porque nos pueden decir un montón de cosas, pero si no escuchamos, pues no. Entonces lo primero siempre es, escucha. Y aquí dice Jesús, escuchen. Paren la oreja, pongan atención. Dice, escuchen. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Fíjense muy bien. Va a hablar de 4 lugares donde va a sembrar. Sale un sembrador, me imagino que con una bolsita con semillas. Y avienta las semillas. ¿Dónde caen las primeras? ¿Se fijaron? En el camino, dice. ¿Cómo es un camino? Por ejemplo, no, pero un camino no en la banqueta, sino por ejemplo en el cerro. Pero por ejemplo en el cerro, ¿cómo sabe uno que ese es un camino? ¿Por qué no se va por otro lugar? Hay una vereda. ¿Por qué se hace una vereda y no crecen plantas ahí? ¿Se fijan? ¿Y la tierra cómo se va haciendo? Dura.
Entonces Jesús echa semillas, el sembrador, perdón, echa semillas en el camino, que significa que es tierra dura. Dice, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. ¿Dio fruto esa semilla? No. Vinieron las aves. Ahorita vamos a ver quiénes son las aves, porque tiene su significado esas aves, no son cualquier cosa. Llegan, se la comen y se van. Sigue con la siguiente parte. Otra parte cayó en terreno pedregoso, tierra con piedras, por ejemplo en el cerro, ¿no? Hay tierra poquita, pero hay un montón de piedras ahí en el cerro. Dice, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, pero por no tener hondura de tierra, cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra la va a echar pues en piedras o terreno pedregoso, dice. Pero había muy poquita tierra, como en los cerros nuestros, que hay un montón de piedras, pero casi no hay tierra. Curioso que nosotros es raro que veamos un cerro verde, así bonito. ¿Qué le pasa a esas plantitas? Se mueren. ¿Con el sol? Se queman literalmente, ¿no? Necesita llover muchos días para que se vea más o menos verde el cerro, ¿no? Entonces más o menos lo entendemos nosotros, es más fácil para nosotros. Por ejemplo, alguien que viva en un bosque, pues no va a entender esto, pues él está acostumbrado a lo verde por todos lados, ¿no? Pero nosotros sí. Dice, otra parte cayó entre espinas, crecieron las espinas y la ahogaron y tampoco dio fruto. Es como una plantita, un arbolito, un frutal, a mí me ha pasado, que crece entre nopales. No sale, bueno, sí sale, pero se seca. Los nopales la acaban, no sé cómo. Pero les afecta mucho las espinas cuando están chiquitos. En el tronquito así muy chiquito, que se le clava una espina, le afecta muchísimo, ¿no? Entonces dice aquí que también unas semillas cayeron entre espinas, que cuando crecieron las espinas, las ahogaron, las mataron. Entonces tampoco dio fruto. Va a dar otro ejemplo, dice, otras partes cayeron en tierra buena. Esta ya es tierra, ahora sí, por fin. Le atinó ya de 4, nomás uno le atinó. Tenía mala puntería. ¿Sí? Dice, cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía, quien tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. ¿Cuál fue la cuarta? ¿Dónde cayó? En tierra buena. ¿Y qué le pasó? Creció, se desarrolló y dio mucho fruto, pero no dice que todas dieron al 100%. Al 30, otras al 60 ¿era? Y otras al 100. O sea, hay unos que tienen capacidad para dar poquito y otras mucho. Básicamente depende de la tierra, ¿no? Que tan buena sea la tierra, del agua, que tanta agua reciba, del sol. A veces reciben mucho los frutales, a veces les afecta mucho el sol, ¿sí? O les falta el sol, depende, ¿no? Pero no todos dan al 100%, y esto es muy interesante. Dice, no lo voy a leer lo siguiente, bueno, sí lo voy a leer, creo que hasta poquito, pero no lo voy a explicar, nomás escuchemos lo que va a pasar. Cuando quedó a solas, es decir, la gente se fue, ya les contó esto, ya se fue la gente. Los que le seguían, a una con los 12 le preguntaron, o sea, los discípulos y sus 12 apóstoles, que es diferente. Los discípulos los siguen, los apóstoles son los más cercanos, son sus 12 apóstoles. Pero juntos le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todos se les presenta en parábolas, para que, por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Fíjense qué interesante aquí, no todos las van a entender. No todos van a entender estas historias. Hasta ahorita nosotros no, está hablando de tierra, de semillas, y eso qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Parece que nada. Pero la ventaja es que a nosotros Jesús sí nos explica esto. ¿Qué significa todo eso? Voy a leer, dice el versículo 13. Y les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? O sea, ¿no entienden esta comparación?
Tan poquito. El sembrador siembra la palabra. Ojo, no siembra semillas. Siembra la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. En ese sentido, todos somos sembradores. El primero, el por excelencia sembrador, es Jesús. Llega a predicar, a enseñar la palabra. Pero como todos imitamos a Jesús, también somos sembradores. Y muchas veces vamos a sembrar en lugares donde no va a dar fruto. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, el sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Pasa mucho en misa, que cuando uno sale, ¿y de qué trató la misa? ¿Quién sabe de qué trató la? ¿Y qué se leyó? Dice aquí que las aves, ¿se acuerdan que eran las aves que llegaban y se comían la semilla? Sí. ¿Quién es? Satanás. Llega y se come aquello. Pero no nomás él, ¿eh? Ahorita vamos a ver que no es el único. Él es el primero y la mayoría de la gente le va a sacar así la semilla. Acuérdense que aquí cuando empezamos éramos, ¿qué? ¿10 gentes? ¿12 gentes? O ya no somos esas gentes. No todos estamos aquí. Y fíjense lo que va a decir Jesús. Bueno, dice, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Pero dice que era tierra dura. ¿Qué representa eso? Somos tierra dura, tenemos un corazón duro. Que no nos creemos las cosas. A lo mejor hasta nos suena bonito, pero no las creemos, no las aplicamos a la vida. Por eso con mucha facilidad viene el diablo, como un sopilote, ¿sí? Y se lo lleva. Se lleva la palabra de Dios. Lo que escuchamos se lo lleva. Pero fíjense, pone más ejemplos Jesús. De igual modo, lo sembrado en terreno pedregoso, ¿se acuerdan? Son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría. Hay gente que dice, qué bonito estuvo, ¿no? Y yo a veces pienso, pues a ver si dentro de un mes te sigue pareciendo bonito, a lo mejor ya no estás. Porque es así. A mucha gente le gusta mucho, pero después de un tiempo ya no vuelve. Pero dice, cuando se le siembra la palabra, la recibe con mucha alegría. ¿Le gustó? Dice, pero no tienen raíz en ellos mismos, sino que son inconstantes. ¿Qué es eso? Y ya no voy. Un día digo, ya mejor ni voy. Fíjense lo que dice Jesús. Primero puso al Satanás como enemigo de la palabra de Dios. Pero luego pone a la inconstancia. Es otro enemigo, ¿eh? Que uno dice, ya no voy. Hoy no puedo. A lo mejor sí es cierto, tiene muchas cosas que hacer, no pudo. La otra semana ya se le hace más difícil. Y la otra se le hace casi imposible. Porque no somos constantes, no somos perseverantes. Dice, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Es decir, cuando vienen los problemas, no, ya no vienen. Viene un problemita en su casa, y pues ya no se presentan aquí, ¿no? O alguien les dice algo en su casa, ¿a qué va? Hay gente que ya no viene. Se siente inhibida, etcétera, ¿sí? Es que y eso sí es cierto, ¿eh? Pero uno debe, dice Jesús, hay que ser constante, pues. Entonces no nos desanimemos, hay que ser constantes. Pero viene la tercera, esta es la segunda apenas. Dice, y otros son los sembrados entre abrojos o espinas. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo. Va a dar 3 cosas aquí. Número 1, las preocupaciones del mundo son enemigos de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es una preocupación del mundo? Hay montones. Los hijos, el dinero, vecinos, la salud, el esposo. El hijo. Exacto. A veces la gente se llena tanto de preocupaciones que pierde su fe. Hemos dicho aquí ya que en la medida que crece el miedo, es que la fe está bajando. Entonces los problemas me quitan la paz del corazón. Y luego me cuesta más acercarme a la palabra de Dios. Y todavía peor, me cuesta un montón acercar a otros a la palabra de Dios porque mi corazón está mal. Si yo estoy mal, ¿cómo le puedo decir? Mira, ven y vas a sentir paz. Oye, pues estás peor que yo. Entonces los problemas
terminan alejándonos de Dios y de su palabra. ¿A qué nos invita Jesús? A tener confianza. Si los pajarillos los alimenta el Señor, si los lirios los viste re bonito, ni Salomón se vistió tan bonito, ¿ustedes por qué andan tan preocupados? Dice Jesús, a cada día le basta su afán. Es decir, uno anda pensando en lo que va a pasar pasado mañana, no sé tanto. Y mucha gente dice, no voy porque tengo muchos problemas. Al contrario, venga para que agarre paz en su corazón. Y ya cuando tenga paz, sepa mejor cómo resolver esos problemas. Porque cuando uno anda alterado, la riega más. Entonces Jesús nos invita a tener paz, a estar tranquilos. Entonces las preocupaciones son un problema. Y Jesús no quiere eso. ¿Sí? Que siempre va a haber problemas. Pero no es necesario preocuparse tanto. A los hijos, Señor, te lo encargo. Es más hijo tuyo que mío. Pero fíjense, no es el único. Dice, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas. La gente que se apasiona por el dinero. ¿Por qué se andan matando en la calle? Y por eso, por el dinero. Por el dinero. ¿Por qué los políticos son corruptos? Tener mucho dinero. Por el dinero. Los policías que quieren mordida. ¿Sí? Todo esto se presta. El amar tanto el dinero se presta a que nos alejemos también de Dios. Dice San Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero se necesita? Sí. Pero no es Dios el dinero. Entonces, dice, las preocupaciones nos alejan de la palabra de Dios y de su mensaje. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y las preocupaciones nos lo borran. Porque estamos tan alterados que se nos olvida hacer lo que se nos invitó a hacer. El amor al dinero, la seducción por las riquezas, dice aquí. Y dice, y las demás pasiones invaden y ahogan la palabra de Dios. ¿Qué pasiones? Mucha gente se imagina las cosas de sexo y eso. No, hay muchísimas pasiones. La pasión por el alcohol. Son pasiones desordenadas que tenemos. No es que sea malo tener gustos o eso, sino que están desordenadas. Exacto. No tienen medida, no nos medimos y terminan. Entonces fíjense, no nomás es el diablo el que nos aleja de la palabra de Dios. Es la inconsistencia, no somos constantes. También es los problemas del mundo. Los problemas también nos alejan de la palabra de Dios. Sí, el exceso de problemas y darles tanta importancia, la que a veces no tienen de hecho. La seducción por las riquezas y la última era las pasiones. Todo eso nos aleja de Dios. Pero hay un cuarto grupo, son 4, ahorita llevamos 3 grupos, vamos por el cuarto grupo. Ahí sí hecho en tierra buena, y ahí sí salió y sí dio fruto. Los otros no dieron fruto. Vamos a ver qué tiene de particular este. Dice, y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 70 y otros 100. Porque no solo es escuchar la palabra, es dar un poquito de fruto. Una de las formas en la que uno, por ejemplo, se da cuenta si da fruto o no, y es característico, es el perdón. Es de las primeras formas. Uno aprende poco a poco a perdonar. Le cuesta, y le cuesta mucho, pero aprende a perdonar. Cuando uno perdonó, téngalo por seguro, ya dio algo de fruto la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí? Que sigue ahí el coraje a lo mejor, pero ¿sabes qué, Dios? Yo le perdono, aunque lo vea y se me retuerza la panza. Bueno, pero digo, al principio, por ejemplo, yo hoy perdono a alguien que me hizo mucho daño. Mañana lo veo y todavía siento cosas. Todavía digo, ay, con el tiempo. Pero el perdón no es dejar de sentir cosas. El perdón es yo decidí perdonar. Se me siguen moviendo las tripas cuando la veo o al que le veo. Pero ya perdoné. Y ya Dios se ocupará con el tiempo de borrar eso. Esa es una manera. También, compadecerse del más necesitado es dar fruto. Visitar al enfermo, por eso le decía, que veíamos ayer, es dar fruto. Entonces eso también es dar fruto. Y deja una cierta alegría en uno mismo. O sea, no nomás en ellos, sino en uno mismo. Pero fíjense, entonces, lo curioso aquí es que dice, y vuelve a repetir esta parte, unos dan de fruto el 30, otros el 60 y otros el 100. No, otros el 100. Bueno, los primeros no daban nada.
esto significa que no todos tenemos la misma capacidad de dar fruto. Hay quien da poquito y hay quien tiene una capacidad enorme de dar fruto. ¿Cuándo nos vamos a comparar con Juan Pablo II? Ay, no. Con Madre Teresa de Calcuta, o sea, No, eso es ellos tienen una capacidad ellos están enorme. Padre Santo ahí ¿Sí? al lado de él. Pero también tenemos la capacidad de dar fruto. Bueno, pues eso es parte de dar fruto. Pero hay otra forma de dar fruto que va a explicar aquí Jesús, que es más o menos lo que decía ahorita. Sigo leyendo. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo de una mesa? Bueno, aquí dice el lecho. ¿No es para ponerla sobre el candelero? Una lámpara, imagínense que yo vengo y la pongo aquí abajo. Ya es de noche. La pongo abajo. ¿De qué me sirve? No, de nada se va a quemar. No da luz. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra y a nadie, absolutamente nadie, jamás le decimos nada de la Biblia o ni siquiera damos fruto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Esa lámpara la estoy metiendo acá abajo? No, pues no da luz. La estoy escondiendo. Entonces realmente no tenía así como que mucho fruto. No estoy dando, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces otra manera de dar fruto es lo poquito que aquí aprendemos, llevárselo a otros, ¿no? O sea, a veces ni siquiera hay que explicar nada. Por ejemplo, decirle, mira cómo Jesús consolaba a los enfermitos, les daba la mano y los levantaba. Eso ya lo hemos visto aquí, ¿se han fijado? No, pues sí, eso les dio todo, les daba todo. Pues eso es parte de, o sea, no verlos como un estorbo. Lo que decíamos en la primera clase, aunque se veía feo, ¿no? Perderle el asco al enfermo. O sea, Jesús tocó al leproso y Jesús los tocaba. Eso ya es mucho, es lo que decíamos en la primera clase. Ya ir, visitarlo, tocarlo, ya es mucho. ¿Sí? No siempre se puede, pero alguna vez se podrá visitarle, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra parte que llevamos muy lento, pero está muy bonita esta parte de la parábola. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Cómo podemos dar fruto? ¿Cómo hay semillas que caen en tierra, incluso hasta parece que cayeron bien y al final pues ya no volvieron, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más adelante porque son muchas parábolas, pero no las podemos ver todas. Me voy a ir casi al final. Dice el versículo 35. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Ya estuvieron de un lado, en la orilla del mar, se van a ir hasta el otro lado, bien lejos. Entonces tienen que ir hasta allá. Jesús no solo se queda en ese lugarcito y, no, pues aquí ya estamos cómodos, ya, ¿para qué nos movemos, verdad? No, hasta el otro lado, ahora toca allá. Oye, pues está bien lejos, toca allá. Yo creo que él no le movía los remos porque... No, sí le movía. Bueno, aquí vamos a ver algo bien interesante con Jesús en el barco, otra vez, la barca. Ese día al anochecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba. E iban otras barcas con él, o sea que ni en el mar lo dejaban en paz. Iban alrededor, ¿no? La gente iba alrededor de Jesús siempre. ¿Sí? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Dice, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas golpeaban la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, o sea, empezó a caerle agua. Sí, a inundarse la barca, ¿no? Y no se imaginen un barcote, ¿eh? Ellos los hacían, ellos mismos eran barquitas chiquitas, una lanchita, el barco, ¿sí? Les va cayendo agua, entonces, ¿qué se imagina uno? Nos vamos a hundir. Y como se está moviendo el viento con ganas y las olas están golpeando, pues, ¿qué creen que les entró? Pues miedo, les entró miedo. Pero fíjense lo que va a pasar aquí, es muy interesante. Él estaba en popa, durmiendo. Jesús estaba dormido. Ellos alborotados, gritando que se van a morir, que se van a hundir, y Jesús dormido. Pero dormido en la barca. El barco moviéndose para todos lados, Jesús dormido. Estaba cansado. Pues yo creo. Pero es que va a dar una enseñanza aquí bien grande. Porque a lo mejor en mi familia Jesús va dormido. Yo lo dejé que se durmiera. Pero fíjense lo que va a pasar. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan, pues sí, les entró el miedo.
Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos muramos? Estaban aterrorizados, ellos ya estaban seguros que se iban a morir. Hasta le reclamo. Es cuando eso que llegan los problemas y uno ya está que no sabe qué hacer y no hay a quién decirle, a quién me ayude, a quién me eche una mano, ¿no? Dice: ¿no te importa, Jesús? A veces uno le dice a Dios: ¿no te importa, Dios, lo que nos está pasando? A veces uno llega a esos niveles, ¿no? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? Otra vez, cuando falta fe, el miedo se apodera de uno. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, como Pedro que se hunde en la barca. Digo, cuando va caminando, ¿no? Y es que, acuérdense que la barca representa también la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije? Fíjense bien, la iglesia es como esa barca de Pedro. De repente a la iglesia, y muchas veces le ha pasado, se le vienen unas olas y la golpean con una fuerza que parece que la iglesia se va a hundir, que se viene abajo. Y ha pasado muchas veces. Ahorita la iglesia la están golpeando muy duro, pero vienen esas olas que parecen que la voltean, la barca de Pedro, pero al final el que la levanta siempre es Dios. Por eso dijo Jesús, ¿no? Que nada la iba a destruir, ¿sí? Porque yo voy a estar con ella todos los días hasta el final de los tiempos. Nada. O sea que nuestra fe está puesta en que Jesús jamás va a dejar que sea destruida. Va a ser ahora sí que le van a dar sus cachetaditas, sus golpecitos aquí como las olas a la barca de Pedro. Le va a ir muy mal por temporadas a la iglesia, pero nunca la van a destruir. ¿Quién sabe al final? Algo dice muy interesante el Apocalipsis, pero bueno, ya es otra historia. Pero también decíamos que la barca que representa mi familia. ¿Se acuerdan? Cuando de repente se levantan las olas en la familia y empieza que se hunde la familia, que vienen problemas de a montón y apenas llegó uno apenas se está acomodando y ya viene el otro y luego el otro. Que uno siente que la barca se voltea. Que cuando no es un golpe, el otro golpe sí la va a voltear. Y ahora sí a ver cómo le hacemos. Así uno se imagina cosas. Y nos va a pasar esto y esto y esto. ¿Y qué es eso? Falta de fe. Eso significa: no lo deje dormir. Sígale diciendo: no te me duermas, porque si me voy solo aquí, si te me duermes, se me hunde la barca de veras. Que parece que se me está hundiendo, pero si yo sé que no lo voy a dejar dormir, que lo va a poner carrilla. Pero él mismo dice: vengan a mí todos los que están cansados. Acuérdese de eso. Entonces usted échele. Él dijo, no solo es hablarle a Jesús, a los demás de Jesús, sobre todo háblele a Jesús de los demás. Háblele de sus hijos. Es que mi hijo, mira, no agarra la onda, no me hace caso. Pero fíjense, la invitación aquí es eso: a que no se me duerma Jesús, a hacerle mucha oración, a pedirle, no se cansen de pedir. Ustedes pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen la puerta y se les va a abrir. No se cansen. Porque aparte, cuando uno pide, cuando uno se acerca, cuando uno le habla a Dios de sus hijos, es ir conociendo a Dios. Imagínense a Jesús o a Dios como el novio. ¿Cómo le hicieron ustedes para conocer al novio? Lo fueron tratando. Para enamorarse fue tratarlo más. Para conocer al novio hay que tratarlo. Para enamorarse del novio hay que tratarlo más tiempo. Para decidirse casar con él hay que tratarlo todavía más tiempo. Que bueno, hay unos que les vale gorro que al mes ya andan casándose. Pero a eso nos invita Dios. A que estemos con Él continuamente. ¿Sí? A que le pidamos que nos ayude. Y eso también nos va a hacer crecer la fe. ¿Sí? Eso también nos va a hacer crecer la paz en el corazón. Si a los demás ya se los durmió y ya se andan haciendo garras, yo tranquilo, porque a mí no. A eso nos invita Jesús, a estar con Él, ¿sí? Y que no se nos duerma. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.